Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Neslihan Atagul y Burak Özçivit protagonizan una escena que dejó a todos boquiabiertos, una bofetada en plena transmisión en vivo. ¿Qué ocurrió entre estos dos actores tan queridos que llevó a una reacción tan inesperada por parte de Neslihan? Prepárate para conocer todos los detalles de este momento que ya está dando la vuelta al mundo. Todo comenzó durante una transmisión especial en vivo que reunió a varias estrellas del mundo televisivo turco, un evento pensado para la caridad. Neslihan Atagul y Burak Özçivit, conocidos por su química en pantalla y por haber compartido exitosos proyectos, estaban invitados como figuras centrales del evento. Desde el inicio, ambos parecían tranquilos y sonrientes, incluso bromeaban entre ellos, lo que hizo pensar al público que sería una noche amena y entretenida. Sin embargo, en medio de una conversación aparentemente inocente sobre sus trayectorias y anécdotas detrás de cámaras, algo cambió en la atmósfera. Burak, en tono de broma, mencionó una situación del pasado que claramente no fue del agrado de Neslihan. ¿Recuerdas cuando te costaba memorizar los guiones? Siempre tenías que pedirme ayuda, dijo Burak entre risas. La cámara captó el instante exacto en que el rostro de Neslihan se tensó, su sonrisa se desvaneció y, en cuestión de segundos, levantó la mano y le dio una bofetada sonora a su colega. El estudio quedó en silencio. Los presentadores intentaron continuar como si nada hubiera pasado, pero la sorpresa era evidente. El video del momento se viralizó en redes sociales en cuestión de minutos, provocando miles de reacciones. En Twitter, el hashtag #NeslihanYBurak fue tendencia mundial en menos de una hora. Después del incidente, los medios intentaron contactar con ambos actores para obtener declaraciones. Mientras el equipo de Burak Özçivit mantuvo el silencio, Neslihan rompió el suyo con una publicación en Instagram: hay bromas que simplemente no se hacen. Respeto significa también saber cuándo detenerse. Esta publicación fue acompañada de una imagen en blanco y negro de ella mirando hacia el horizonte, lo que desató una ola de apoyo entre sus seguidoras. En los programas de espectáculos no se hablaba de otra cosa. Algunos defendían la reacción de Neslihan, argumentando que las mujeres tienen derecho a poner límites, incluso si están en público. Otras voces, sin embargo, criticaban el acto por considerarlo una reacción exagerada y fuera de lugar. Pero lo que nadie pudo negar fue el impacto del momento. Una fuente cercana al equipo de producción reveló: Burak no esperaba esa reacción. Él pensó que estaban en confianza y que Neslihan entendería el tono de broma. Después de lo ocurrido, se encerró en su camerino durante horas. Tras aquel tenso momento, comenzaron a surgir versiones contradictorias desde distintos frentes del entorno mediático. Algunos miembros del equipo técnico aseguraron que la tensión entre los actores no era nueva. En los ensayos ya se notaban ciertas fricciones, aunque nadie imaginó que llegaría a este punto, comentó un camarógrafo que prefirió mantenerse en el anonimato. Otros, sin embargo, insistieron en que todo fue producto de un malentendido amplificado por el contexto en vivo. Los fans también se dividieron. En foros y grupos de fanáticos surgieron intensos debates. Algunos recordaban entrevistas pasadas donde Neslihan hablaba con admiración de Burak, lo que hacía difícil entender cómo se había deteriorado tanto su relación. Otros, sin embargo, sostenían que la amistad entre ellos siempre fue más una construcción mediática que una conexión genuina. Mientras tanto, los programas matutinos aprovecharon la situación para especular. Se trajeron al plató a expertos en lenguaje corporal, quienes analizaron repetidamente el video en cámara lenta. Miren cómo Neslihan frunce el ceño 3 segundos antes de reaccionar. Esa no es una respuesta impulsiva, es el resultado de una acumulación emocional, explicaba uno de ellos. Los análisis iban desde lo psicológico hasta lo esotérico, hubo incluso quien sugirió que un mal de ojo había provocado el incidente. A raíz de la polémica, varias marcas que trabajaban con los actores comenzaron a replantear sus contratos. Una conocida firma de cosméticos decidió pausar una campaña protagonizada por ambos. Nos encontramos en proceso de reevaluación creativa, dijo un comunicado oficial. Por su parte, los representantes legales de ambas estrellas comenzaron a tomar medidas para proteger sus imágenes públicas. Algunos rumores incluso hablaban de demandas cruzadas por difamación e incumplimiento de contrato. Pero si algo quedó claro, fue que el episodio marcó un antes y un después en la carrera de ambos.
Neslihan, tras unos días de silencio, ofreció una entrevista exclusiva a una revista de moda. En ella, sin mencionar directamente a Burak, reflexionó sobre los límites en las relaciones profesionales. Hay momentos en los que una mujer debe decir, basta. Aunque eso signifique romper con todo lo que se espera de ella en ese instante. No estoy orgullosa del modo, pero sí del mensaje. Del otro lado, Burak reapareció semanas después en un evento benéfico, donde fue abordado por la prensa. La vida está llena de aprendizajes. Lamento que las cosas se hayan salido de control, fue todo lo que dijo antes de retirarse del lugar, escoltado por su equipo. En medio de todo esto, algunos internautas comenzaron a teorizar que el incidente había sido, en realidad, parte de una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto conjunto. Según estos rumores, la escena del bofetón formaría parte de una serie de ficción sobre la fama y las relaciones personales en la industria del espectáculo. Esta teoría cobró fuerza cuando una productora turca publicó una imagen de ambos actores, o al menos dos figuras que se les parecían mucho, en un set misterioso. No hubo confirmación oficial, pero el debate se reavivó. Los medios internacionales también comenzaron a hacerse eco de la noticia. Portales en España, México y Argentina cubrieron el evento con titulares como "Golpe en vivo". La tensión entre dos íconos turcos o el drama traspasa la pantalla, escándalo entre estrellas de telenovela. Algunos programas latinos incluso dedicaron segmentos completos al análisis del video, invitando a expertos en cultura turca para intentar entender el trasfondo de lo sucedido. Con el paso de los días, lo que comenzó como un momento incómodo en una gala benéfica se transformó en un fenómeno cultural. Memes, videos parodia, canciones y hasta coreografías de TikTok inspiradas en la bofetada comenzaron a circular con intensidad. El rostro de Neslihan al momento del golpe fue transformado en stickers, emojis y hasta camisetas con frases como "respeto, ante todo, y no todo es broma". A pesar del caos mediático, tanto Neslihan como Burak decidieron no alejarse de la escena pública. De hecho, semanas después, ambos fueron nominados a premios importantes por sus actuaciones pasadas, lo que generó otra ola de comentarios en redes. ¿Se encontrarían en la ceremonia? ¿Se ignorarían? ¿Harían las paces frente a las cámaras? La gala finalmente llegó y, para sorpresa de todos, ambos asistieron. No se saludaron directamente, pero intercambiaron una mirada fugaz durante la entrega de uno de los premios. Las cámaras, por supuesto, no se perdieron ese instante, y la imagen se volvió viral de inmediato. Muchos interpretaron la mirada como un gesto de tregua, otros, como una guerra silenciosa aún en curso. En entrevistas posteriores, personas del entorno de ambos actores afirmaron que, tras el escándalo, habían tenido una conversación privada. Fue dura, pero necesaria, dijo una fuente cercana. Ambos entendieron cosas del otro que antes no veían. No son amigos, pero se respetan más que antes. El tiempo, como siempre, comenzó a suavizar la intensidad del evento. Nuevos escándalos, nuevas estrellas y nuevos proyectos fueron desplazando el tema del golpe de la agenda mediática. Sin embargo, para quienes lo vivieron y para quienes lo siguieron desde las redes, ese momento quedó grabado como uno de los más intensos, inesperados y humanos de la televisión turca. Y como dice el refrán, el espectáculo debe continuar. Pero con una lección en el aire, incluso en el mundo del entretenimiento, el respeto y los límites no son opcionales, sino esenciales. Porque detrás de cada estrella, hay una persona. ¿Y tú, qué opinas de este momento tan inesperado? ¿Crees que Neslihan hizo bien en reaccionar así, o fue una exageración? Cuéntame en los comentarios tu punto de vista y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los escándalos más impactantes del mundo de los famosos. Nos vemos en el próximo video.